Precisamente en la presentación he utilizado una foto mía, soy yo, una foto tomada hace un par de veranos aquí en Málaga, muy cerca de mi casa. Y bueno, una típica fotografía de contraluz muy de calle, ¿no? Vale, si quieres pasa a la siguiente. Bien, ¿cuándo nace la fotografía de calle? Realmente la fotografía de calle siempre ha existido. O sea, el hecho de que tú puedas coger una cámara y salir a la calle a hacer fotos, pues ya estamos hablando de fotografía de calle. Otra cosa es el término de fotografía de calle, que realmente no se registra hasta los años 60. ¿Vale? Aquí tenemos, por ejemplo, una de las primeras fotos, la anterior, pero no pasa todavía. La foto primera que veis es una de las primeras fotos que se conservan de lo que podemos entender calle. Es una calle, el Boulevard du Temple, en París. Y bueno, es una fotografía muy curiosa porque solamente vemos una persona. ¿Y por qué no vemos más personas? Pues porque las exposiciones en aquella época, a finales del 19, eran tan largas que todo lo que estuviera moviéndose pues no salía. Y en este caso, pues este personaje que le estaban limpiando los zapatos, pues estaba quieto y serio. Quizá una de las fotos de calle más antiguas que podemos conservar. Si quieres podemos pasar. Bien, uno de los primeros fotógrafos, yo creo que interesante, muy interesante dentro de lo que es fotografía de calle, es André Kertész. André Kertész era un fotógrafo, pues su medio era salir a la calle y hacer fotos. Aquí tenéis grandes trabajos de él y yo propongo que intentéis conocer su obra. Pasamos a la siguiente. Otro de los grandes fotógrafos sería Brassai en los años 20, que tiene un trabajo impresionante sobre el París nocturno, pensando sobre todo en los medios de la época, y que merece mucho la pena que conozcáis este trabajo. Yo tuve oportunidad de verlo en Barcelona poco antes de la pandemia, una exposición dedicada a este trabajo, y es realmente impresionante. En Málaga también hubo parte de esta exposición hace un par de años. Pasamos a la siguiente. Bien. Para entender, digamos, los fundamentos de lo que es la fotografía de calle, tenemos que entender que realmente la fotografía de calle nace con fotografía documental. ¿Vale? ¿Qué entendemos por fotografía documental o periodística? Pues un poco los comentarios que os he añadido aquí, ¿no? En la fotografía documental, pues una foto más bien de tipo narrativo, pretende contar algo, pretende contar una noticia concreta, contar una historia de un lugar, lo que sea. Su objetivo siempre es ser lo más fiel posible a la realidad, no se manipula, ¿vale? Y sobre todo necesita contar con un número de fotos. O sea, no podemos hablar de fotografía documental si no es un trabajo que enumera un número de fotos mínimo, 10 fotos, no sé, la cantidad. Yo soy profesor de instituto y hace poco le estuve planteando a mis alumnos un trabajo de fotografía documental sobre su barrio, que me contaran en fotos cómo es su barrio, los locales y tal, y la verdad que fue un trabajo muy divertido que lo pasamos muy bien con ellos, ¿no? Entonces, importante eso. Y luego, sobre todo, que como es una fotografía donde va a contar un hecho que está aconteciendo, pues tiene un carácter efímero. Una vez que acaba la noticia, pues ya está, ya se ha publicado y tal, y pasa, ¿no? En estos casos es importante que tengamos en cuenta, en diferencia con lo que pasa en la fotografía de la calle es un escenario, ¿vale? Es el fondo, pero no es el protagonista de la historia. Pasan cosas en la calle, es un espacio público y por eso lo utilizamos, ¿vale? Dentro de lo que sería la fotografía de calle, también podríamos hablar de la fotografía de viaje. O sea, yo voy a un lugar y quiero destacar el lugar, cómo es, ¿no? Y ahí incluyo elementos urbanos, incluyo personajes urbanos que me compensan en la escena. Esta fotografía que estáis viendo es una fotografía mía de mi época analógica, en los años 90, que realicé pues, en 1994 en Nueva York, en una visita que hice a Nueva York con unos compañeros de trabajo. ¿Vale? Pasamos. Bien, hemos visto el trabajo de Brassai en Europa y luego es muy interesante, sobre todo, entender lo que fueron los años 30 en Estados Unidos, porque la fotografía documental, yo creo que quien realmente digamos, definen lo que es el estilo, se hizo en Estados Unidos. Es realmente quien lo controla, ¿no? Bueno, en Estados Unidos ya sabéis que en el año 29 se produce el crack, que hace 29, y Rubel encarga a una serie de fotógrafos
que retraten o viajen por el país retratando un poco cuál era la situación del país en ese momento. Esto se llamó la Reisman Administration, que fue en el año 35, pero que luego cambió de nombre y fue la Farm Security Administration. Aquí tenéis los fotógrafos más definidos, ahora veremos la fotografía de algunos de ellos, pero los más reputados serían, quizás los cabezas de lista, serían Walker Evans y Dorothea Lange, ¿vale? Y luego abajo tenéis otros nombres también interesantes, de los que yo destacaría concretamente a Gordon Park, porque es un fotógrafo que luego ha tenido una carrera muy larga dentro de la fotografía de moda, trabajó para Vogue y tal, y entre otras cosas porque para la época que era un fotógrafo de color. Entonces eso era muy significativo, era un hombre de muchísimo carácter y aportó muchísimo al trabajo. Yo os invito también a que conozcáis la obra de Gordon Park porque es muy, muy interesante. Pasamos si quieres, Fran. Bien, aquí tenemos figuras destacadas de los años 30, tenemos la fotografía de Walker Evans, tenemos las famosas fotos de Dorothea Lange de la familia, ¿vale? Pasamos. Bien, y por otro lado, si en los años 30 tenemos, digamos, en Estados Unidos ese tipo de fotografía documental, en Europa destacan sobre todo los humanistas franceses. Dentro de los humanistas franceses, los más conocidos obviamente son Henri Cartier-Bresson, que para mí es mi padre fotográfico de cuando yo empecé en los años 80, Robert Doisneau, ¿vale? Y Willie Norris, son los grandes protagonistas de este tipo de fotografías, ¿vale? Tienen una visión particular que es muy distinta. Hay que pensar que todos estos fotógrafos vivieron la Segunda Guerra Mundial y cuando acabó la guerra lo que ellos querían sobre todo era hablar de la alegría de vivir, ¿vale? Y entonces su fotografía en general pues suele ser bastante positiva, la pareja besándose, esa foto sabéis que es un montaje, esa pareja la contrató Doisneau para una campaña sobre París y puso a esta pareja a besarse, que eran los modelos, y luego el personaje, esa era la foto con gafas, lo denunció, tuvo algunos problemas Doisneau con esta foto. O la famosa foto de Willie Norris con el niño, con la típica baguette francesa corriendo por las calles. Bueno, pasamos a la siguiente. Otro personaje importante en Estados Unidos, ya en los años 40 y 50, fue Eugene Smith. Eugene Smith es uno de los grandes fotógrafos de reportaje americanos, pero sí hay que tener en cuenta que la mayor parte de su trabajo, digamos que es un trabajo manipulado. Cuando digo manipulado, me refiero a que él contactaba con los personajes y les decía cómo tenían que colocarse. Esa es la diferencia. Sabéis que hay una película sobre él, el actor este de los Piratas del Caribe, no me acuerdo ahora su nombre, que hace de Eugene Smith, y sobre el tema de Minamata, de la cantidad de enfermos que murieron y gente que quedó deforme por los vertidos de mercurio. Entonces, este es uno de los trabajos más definitivos de él. O el trabajo de Spanish Village del 50, que es un ensayo que hizo en España Eugene Smith, que no fue muy bien tratado cuando vino porque el régimen franquista pensaba en ese momento que a ver qué es lo que iba a contar de España Eugene Smith. Y es un trabajo en el pueblo de Deleitosa, en Extremadura, que es una de las regiones más duras de España. Actualmente siguen habiendo viajes a Deleitosa, donde la gente del pueblo de allí organiza y enseña los sitios donde Eugene Smith hizo la foto. Pasamos a la siguiente, si quieres. Bueno, otro fotógrafo destacadísimo en Europa fue Joseph Kudelka, un blanco y negro espectacular. Ya sabéis que Joseph Kudelka, bueno, es un fotógrafo de Praga que tuvo que huir cuando entraron los rusos a la ciudad. Ese brazo con ese reloj es él, y lo que marca con el reloj es el momento por donde en la avenida Montefondo empezaban a llegar los tanques, ¿vale? Arriba tenéis un trabajo, un libro que si podéis conseguirlo es muy interesante, de Kudelka, que es un libro que hizo sobre los gitanos. Yo tuve la suerte de conseguirlo aquí en España a un precio ridículo, una librería que cerraba, y es un libro espectacular, merece mucho la pena tenerlo. Seguimos.
Bueno, y más reciente, el brasileño Sebastião Salgado, que ha muerto hace poquísimo, hace 3 semanas o una cosa así, que tiene un trabajo impresionante sobre la selva amazónica, que por lo que últimamente ha sido más conocido y que merece la pena destacar. Pasamos a la siguiente. Bueno, todos estos fotógrafos que hemos estado viendo pertenecieron a la empresa Magnum. Ya sabéis que Magnum nace a finales de los 40, después de la Segunda Guerra Mundial, y es una empresa que nace un poco para defender los derechos de los fotógrafos a la hora de respetar su trabajo, ¿no? Y que fueran reconocidos. Kudelka ha sido miembro y fue presidente de Magnum, si no recuerdo mal, y otro de los presidentes, y además bastante discutido, de Magnum fue el fotógrafo Martin Parr. Martin Parr es un fotógrafo británico, sigue con vida, y su trabajo, sobre todo desde los años 70, 80 para acá, se trata un poco de destacar un poco el modo de vida británico. Entonces es un trabajo muy sarcástico, con bastante mala idea, ¿vale? Pero muy, muy interesante. La entrada de Martin Parr fue muy discutida en Magnum, pero yo creo que es muy, muy interesante la obra. La foto que veis abajo, a la izquierda, fue una exposición que hubo aquí en Málaga hace un par de veranos. Trajeron a Martin Parr a fotografiar aquí, a mi ciudad, e hizo una exposición de cómo él veía Málaga en ese momento, en la excursión. La verdad que la exposición, para mi gusto, fue muy discutible, porque como malagueño, claro, yo tengo otra imagen de mi ciudad. Igual supongo que los británicos, cuando ven las fotos que tenía a la izquierda, dirán otra cosa. En Almería, Martin Parr hizo un trabajo muy interesante, y se hizo una gran exposición en el Centro Andaluz de la Fotografía, que tuve oportunidad también de ver hace dos años. La exposición es Almeripac, pero un juego de palabras, y sí que me parece un trabajo bastante más interesante de lo que hizo en España Martin Parr. Pasamos a la siguiente. Bueno, y en España, si yo os digo que Henri Cartier-Bresson quizás sea uno de mis padres fotográficos cuando yo comenzaba, mi madre fotográfica siempre fue Cristina García Rodero, y su libro sobre la España oculta, que realizó entre los años 70 y los años 80. Una joven Cristina García Rodero que cogía su coche los fines de semana y se recorrió España haciendo fotos de las fiestas populares, en un momento donde una fotógrafa pues tampoco estaba especialmente bien vista y tal, y bueno, con un desparpajo tremendo retrató todo lo que era la España de aquel momento. El libro se ha reeditado, ha estado a precios prohibitivos, se ha reeditado hace poco y merece muchísimo la pena tenerlo. Otro fotógrafo interesante fue Koldo Chamorro. Koldo Chamorro tuve la oportunidad de conocerle en Granada cuando yo estudiaba en la Facultad de Bellas Artes a finales de los 80, calculo el año 87, que nos dio un taller de fotografía por las calles de Granada que yo no voy a olvidar en mi vida. Murió hace unos años, tristemente, y fue un fotógrafo difícil de tratar porque tenía un carácter muy fuerte, pero con un trabajo impresionante. Luego Cristóbal Lara, otro fotógrafo fundamental, tuve la suerte de coincidir con él en 2015 en la Rápadas Vestas en Galicia. El primer fin de semana de julio se bajan los caballos del monte y se les rapa, ¿no? para cuidarlos. Son fotógrafos, son caballos que tienen dueños, se las vacuna, se los marca y tal, y luego se les devuelve al campo. Y tuve la suerte de ver allí a Cristóbal Lara, porque él todos los años va allí también a la Rápadas Vestas. Pasamos a la siguiente. Y otro fotógrafo fundamental para entender lo que es la fotografía documental en España es José Manuel Navia. Yo cuando conocí el trabajo de José Manuel Navia, a través de una exposición aquí en Málaga, la verdad que yo que venía de blanco y negro, me chocó mucho. El tipo de foto que hacía me impactó, me resultó muy difícil, y ahora mismo me parece un fotógrafo imprescindible en nuestro país. Tuve la suerte de que hace un par de años diera una charla en una de las agrupaciones que estoy aquí en Málaga, en la Sociedad Fotográfica de Málaga, y vino y le conocí en persona. Es una persona encantadora, hablando espectacular y merece la pena.
tiene su libro más importante, habla sobre la España vaciada, que son estas fotos en el interior de España, con pueblos que se están abandonados. Y ahora hace poco, precisamente por aquí, ha vuelto a publicar un libro, hace escasamente 3 meses. Pasamos a lo siguiente. Bueno, y ya digamos que nos vamos a meter rápidamente en lo que es puramente fotografía de calle. Vamos a hablar qué diferencia la fotografía de calle de la fotografía de reportaje. Bueno, pues la fotografía de calle, os anoto varias cosas que no es que me las sepa yo. Todo esto lo he sumido de gente con la que yo he trabajado, como Rafa Badía, con el fotógrafo mexicano, que ahora no me sale el nombre. Bueno, ya me saldrá. Entonces, ¿qué es fotografía de calle? Bueno, pues podemos definirla como una fotografía de carácter urbano, realizada preferentemente en grandes ciudades y espacios públicos, y nunca son privados, ¿vale? Pueden ser espacios interiores, pero deben ser públicos. El fotógrafo debe ser lo más anónimo posible, debe pasar lo más desapercibido posible. Yo cuando he hecho talleres de fotografía de calle, siempre pido a los que vienen a hacer taller que por favor venga con la ropa más discreta posible, que no venga nadie de rojo, porque eso llama mucho la atención. Entonces tenemos que ser discretos, lo más discreto posible. Es una fotografía cándida, que es Oscar Colorado, ya me viene el nombre. ¿Qué es una fotografía cándida? Pues entendemos por fotografía cándida es una fotografía que no está preparada y sobre todo no precisa de una narración, no estamos contando nada, no tiene que pasar absolutamente nada importante. Es una imagen que vale por sí misma, ¿vale? Y que trata la vida cotidiana, un instante, un momento determinado en la vida cotidiana, donde hay algo que, por la razón que sea, nos resulta bello o extraordinario, en definición de Oscar Colorado. Tiene un carácter duradero como imagen y es atemporal porque no cuenta una noticia determinada. En cualquier momento nos sirve, ¿vale? ¿Dónde podemos publicarlo? Bueno, pues si bien las publicaciones de reportajes se suelen hacer en medios como prensa, revistas y tal, pues la fotografía de calle es más amplio, ¿vale? Al final suele terminarse en un libro o un fotolibro, ¿vale? O en redes sociales. Las redes sociales es verdad que han venido muy bien, a mí el primero, para mostrar un poco mi trabajo, aunque en general el trabajo en redes sociales se suele ver un poquito desordenado, particularmente por ejemplo en Facebook. Yo creo que es el sitio peor donde puedes ver el trabajo de una persona. Y yo por ejemplo en Instagram, que luego daré mi dirección de Instagram, intento ser lo más ordenado posible a la hora de que mi trabajo tenga una cierta coherencia. Pasamos a la siguiente. Bien, autores que hay que tener en cuenta dentro de la fotografía de cada calle. Bueno, pues estamos hablando primero, por ejemplo, de fotógrafos como Robert Frank o William Klein, que jamás ellos hablaron de fotografía de calle. Yo no sabía, ellos hacían fotos, no sabían lo que era la fotografía de calle, ¿vale? Pero luego ya, a partir de los años 60 sobre todo, tenemos a Gary Winogrand. Luego veremos otra serie de fotógrafos que sí empiezan a utilizar esos términos de fotografía de calle. Estoy viendo el libro de Robert Frank, Los Americanos. Es un libro fundamental, es un libro difícil de entender. Es un libro que fue muy duro en su época. De hecho, no se publicó en Estados Unidos, lo tuvo que publicar en Francia por primera vez porque a los americanos no les gustó la manera de contarlo. Pero yo creo que es un libro básico que en la biblioteca de cualquier fotógrafo debe estar. Pasamos. Bien, Joel Mayerovich, otro de los grandes fotógrafos, quizás uno de los más importantes. En Málaga tuvimos la suerte de tenerlo en exposición el año pasado porque Joel Mayerovich estuvo viajando por Europa, creo que fue a principios de los 60, no recuerdo exactamente la fecha, y estuvo mucho tiempo en Málaga. Le gustó tanto mi ciudad que estuvo viviendo mucho tiempo aquí en Málaga y ya lo continuó recorriendo el resto. Lee Friedlander, que tiene un trabajo importante. Quedaros con la foto de Lee Friedlander de arriba de la sombra, una foto muy conocida, una famosa foto de la interrogación abajo. Pasamos a la siguiente. Os dije que vierais la foto porque este es mi pequeño homenaje en mi ciudad al trabajo de Friedlander. Pasamos a la siguiente.
Bueno, antes de comentar la figura de Joel Mayerevich, es uno de los que actualmente sigue trabajando, es un hombre incansable y da gusto verle con la edad que tiene como está. Y bueno, sí que es uno de los fotógrafos que ya empezaron a hablar de fotografía de calle, ¿vale? No me resisto a poner la fotografía que tenéis arriba, que es una fotografía de las que realizó en mi ciudad, porque en Aula 7 en 2022, en octubre de 2022, tuvimos la suerte de realizar un trabajo, bueno, un taller con Rafa Badía, el segundo taller que hemos hecho con Rafa Badía en Aula 7, este más en concreto sobre su tema, que es la fotografía de calle, y lo que hice fue coger a Rafa Badía y llevármelo al mismo sitio donde Joel Mayerevich hizo la foto en los años 60, el mismo lugar, el mismo espacio, obviamente una ciudad distinta ya. Pasamos a la siguiente. Bien, Brooke Gilden es un fotógrafo muy discutido por la manera como él trabaja la calle. Ya sabéis, si lo conocéis, que él va, ahí tenéis a Brooke Gilden arriba a la derecha, él va con un flash de mano y cuando ve una cara interesante le mete el flash al ojo y le hace la fotografía. Por eso salen como salen las fotos. Es un fotógrafo muy agresivo, hay mucha gente que le discute ese tipo de fotos, pero sí me quedo con la frase que viene abajo: si se puede oler la calle al mirar una foto, es fotografía callejera. Pasamos a la siguiente. Bien. Y una cosa importante es el salto al color. El color hasta prácticamente los años finales de los 60, primeros 70, estaba muy denostado. El color se hacía para la fotografía familiar y los grandes fotógrafos disparaban en blanco y negro. Entonces, en el MoMA, en Nueva York, John Sarkovsky, que organizó una serie de exposiciones a muchos de estos fotógrafos que hoy en día son grandes fotógrafos, como César Leiter, Meyerowitz, Gruyaert y tal, pues organizó una serie de exposiciones, y una de las exposiciones que organizó fue dedicada a William Eggleston, que es la William Eggleston Guide. Ese libro me lo compré hace unos años y es un libro que es verdad que también es difícil de entenderlo porque fotografía cosas absolutamente vulgares. Pero es de los primeros fotógrafos que introduce el color y que de alguna manera le da valor al color dentro de la fotografía. Insisto, antes era muy raro. Saul Leiter también empezó a utilizarlo de una manera más tímida. También introduzco la figura de Saul Leiter porque generalmente relacionamos fotografía de calle con fotografía con objetivos angulares, ¿vale? Pero Saul Leiter tiene un trabajo hecho con objetivos teleobjetivos muy interesante, que merece la pena seguir. Si podéis conseguiros el libro All About Saul Leiter, es un libro pequeñito, bastante económico y merece mucho la pena el trabajo. Seguimos. Harry Gruyaert. Ese libro tuve también la oportunidad de conseguirlo hace poco. La verdad que los libros de fotografía son caros en general, es la pena que tiene. Él me gusta mucho cómo maneja el espacio interior y exterior, que es un tema difícil. Lo trabaja muy bien y por eso lo utilizo. Yo de vez en cuando, de alguna manera, copio e imito los trabajos de Gruyaert, pues, jugando con los reflejos, ¿no? Y he colocado la foto de abajo de la esquina izquierda de Gruyaert porque os va a recordar muchísimo al siguiente fotógrafo que vamos a ver. Pasamos cuando pueda. Bueno, lo veremos después. Aquí tenéis fotos de Saul Leiter. Esto lo he colocado porque hay un programa que podéis ver en YouTube de Ley de Echarra. El programa se llama Cartier-Bresson, no es un reloj. Ese es el nombre del programa que tiene en YouTube. Buscarlo tal cual. Y tiene un programa dedicado a Saul Leiter. Buscarlo, Cartier-Bresson no es un reloj, Saul Leiter, que merece mucho la pena. Pasamos al siguiente. Bien, este era el fotógrafo que yo quería ver. Esa foto, cuando yo la vi, la anterior de Gruyaert, me recordaba mucho al trabajo de Alex Webb. Alex Webb es uno de los grandes fotógrafos que cruzan entre lo que es la fotografía de calle y la fotografía de reportaje, y que a mí, que soy un fotógrafo que me gusta en general, y mis compañeros que me conocen,
saben que así suelo trabajar con una composición muy cuidada y sobre todo intento jugar con pocos elementos. Cuando yo veo el trabajo de Grullard con tantísimos elementos que funcionan en su foto, me parece, digo, ¿esto cómo se hace? ¿Cómo es posible que se hace? Es cierto que creo que Grullard no me lo han querido confirmar del todo, pero que de alguna manera Grullard componía colocando a la gente. Pero es que es impresionante. El trabajo que tiene en color este hombre es tremendo. Os lo recomiendo muchísimo que investiguéis, que bicheéis su trabajo. Pasamos a la siguiente. Bien, en España, fotógrafos interesantes que también destaco, aparte de Cristina, tenemos la fotografía, el trabajo de Luis Bailón. Luis Bailón murió, pues creo que fue el verano pasado, si no me equivoco. Es un fotógrafo que solía trabajar con cámaras de 6x6, por eso las fotos cuadradas, y tiene un trabajo muy interesante. Y él iba por la calle, iba con sus 6x6 haciendo fotos. Tenemos el trabajo también de Ramón Massats. Ramón Massats tiene un trabajo muy interesante en los años 60 que se llamó Visit Spain. Y Visit Spain fue la campaña que se hizo en los años 60 por parte del Departamento de Turismo y tal, para promover que la gente viniera a España a conocer España como turista. ¿Por qué? Porque dejaba divisas en el país, en una España que obviamente veníamos de una guerra, de nuestra guerra civil, y estaba en una situación económica muy mala. Entonces él realizó un trabajo documentalista muy, muy interesante que gira también un poco alrededor de la calle. Otro fotógrafo que me encanta es Joan Colom. Joan Colom tiene un trabajo también muy bueno sobre el barrio del Raval en Barcelona. No sé si conocéis el barrio del Raval, pero es un barrio que está pegando un poco al puerto y es un barrio de prostitución. Ahora se ha saneado mucho. Yo viví en Barcelona entre finales de los 80 y primeros 90 y sí que todavía lo había. Y él tiene un trabajo bastante interesante que hacía escondida, con la cámara escondida y tal, sobre las prostitutas allí en Barcelona. Lo que pasa es que tuvo la mala pata que en una de estas le pilló uno de los chulos de una de las prostitutas y le montó tal historia que estuvo casi 10 años sin hacer una sola fotografía. Él trabajaba, era un pasante, estaba todo el día con los papeles y dejó la cámara. Tuvieron que convencer a los amigos de que volviera, pero ya no fue lo mismo. Pasamos al siguiente. Bueno, y fotógrafos actuales, Rafa Badía para mí es un personaje importante para que yo empezara a trabajar o entendiera bien qué era la fotografía de calle, ¿vale? Rafa Badía sigue trabajando en la calle, sigue publicando, haciendo cosas muy, muy, muy interesantes. Luego hay un trabajo, otro fotógrafo catalán, bueno, Rafa Badía es un fotógrafo canario, pero afincado en Barcelona. Y luego tenemos a Pau Buscató, que es un fotógrafo catalán, que es, yo no sé cómo lo hace, pero tú ves esa foto, ¿no? Yo qué sé, ese cuadrado que va con ese hombre y el cuadrado que aparece en la parte de atrás de ese coche, o el palo, el bastón donde se apoya ese hombre que coincide con la señal y coincide con la oreja. No sé cómo lo hace, pero es impresionante cómo compone. ¿Vale? Lo podéis buscar en Instagram, también tiene bastantes cosas interesantes. Rodrigo Roer, que es un fotógrafo, creo que madrileño, que también tiene un trabajo que me gusta mucho. ¿Vale? Pasamos a la siguiente página. Bueno, y en nuestra tierra, y cuando hablo de nuestra tierra me refiero a Andalucía, donde vivo yo. Tenemos el trabajo, va digamos de izquierda a derecha y de arriba a abajo, de Álvaro Vegazo, un fotógrafo que también tuvimos la suerte en época de pandemia de tener en Aula 7 para que nos explicara su trabajo, y tenemos el libro que luego veréis, el libro que ha publicado. En medio tenemos a Antonio Ojeda, que es un fotógrafo sevillano, que es muy amigo de Álvaro Vegazo. Álvaro Vegazo es gaditano. Y Antonio Ojeda, que es de un pueblo de Sevilla, que trabaja muchísimo con el tema de los contraluces, las sombras. Es verdad que llega un momento que este tipo de fotografía, en fotografía de calle se ve mucho, y ya resulta poco novedoso, pero es verdad que lo domina de una manera que yo todavía me pregunto cómo lo hace. Y por último, la fotografía de Manuel Ibáñez, otro fotógrafo sevillano, arquitecto, que también tiene un trabajo muy interesante y tiene un libro publicado que por desgracia se lo publicaron con bastante poca calidad.
pero es un fotógrafo también bastante interesante. Pasamos a la siguiente. Vale. Libros que os recomiendo, no son baratos, ya os lo digo. En Estados Unidos a Melissa Shaughnessy, también la podéis seguir por Instagram, o sea que número de mía, si veis su trabajo en Instagram, es muy interesante. Ya suele trabajar con fotografía con pantalla abatible, se nota mucho por el tema, por el tipo de toma, que suelen ser tomas bajas, y suele retratar Nueva York, que es el libro que yo conozco de ella, no sé si ha publicado otro, pero insisto, la podéis seguir en Instagram. Otro libro muy interesante es el libro Glasgow de Raymond Depardon, que es un libro precioso. Luego he puesto una serie de fotos en la siguiente de este libro, que es un libro apabullante sobre esta ciudad, que merece mucho la pena. Me encanta la manera de trabajar el color en aquella época, que es un color muy de carrete, es distinto, ¿vale? Luego Paul Graham, yo conozco solamente este libro, The Great North Road, que es la carretera que une Londres con Escocia y un poco la carretera, digamos, comercial, de tránsito de camiones, y un libro muy interesante porque se dedica a trabajar lo que son las estaciones de servicio y con un trabajo también en color muy bonito. Abajo a la izquierda tenéis el libro Tránsito de Luz, que ha publicado Álvaro Vegazo, ¿vale? Que sigue actualmente vendiéndolo. Os recomiendo también Uncommon Places de Stephen Shore. Es un libro difícil, a mí me cuesta mucho, pero es un libro interesantísimo. Sleeping by Mississippi de Alex Soth es un libro también interesante, es todo el recorrido del río y cómo él va retratando a personajes que viven alrededor del río. Muy recomendable también este trabajo. Y por supuesto el Barcelona Blues de Rafa Badía, que quizás sea uno de los libros más interesantes en este tema. Y luego Matt Stewart, que es un fotógrafo, este libro, digamos, es un libro donde él comenta cómo hacer fotografía, cómo entiende la fotografía de calle, trabaja textos y además incluye fotografías suyas. Y es un libro de tipo bolsillo, el típico libro que yo me llevaría para ir en tren cuando voy de viaje y leer, y merece mucho la pena el libro que tiene. ¿Vale? Pasamos a la siguiente. Aquí os he traído fotos del libro este de Glasgow. Me parece, también es una forma de componer que yo me identifico mucho, quizá por eso me gusta, una forma de componer sencilla, ese color, esa manera de trabajarlo sencillo. A mí me parece un fotógrafo espectacular este trabajo. Seguimos. Bien, de Alex Webb, su gran libro es The Suffering of Life. Es un libro enorme, un libro grandísimo. Fue el libro que yo me lo compré a través de Amazon y me gasté un dinerito, como en 2022, un poco a ciegas, sin saber muy bien qué me estaba comprando, y la verdad que me impactó. Es un libro que te pide revisarlo continuamente por lo que yo he comentado, por el uso del color, que fue lo que primero que me atrajo, pero en segundo lugar por la manera que tiene de componer. Tiene una manera de componer muy difícil que a mí me llama mucho la atención. Y un libro que me regalaron, que yo tenía antes, es el libro que tiene Alex Webb con su mujer, con Rebecca Norris Webb. Es un libro donde una foto de una página es de él y la foto siguiente es de su mujer. Y son fotos, sobre todo las de ella, muy poéticas. Es un libro más chiquito, está editado por La Fábrica, es un libro relativamente barato y merece mucho la pena conseguirlo. Vale, pasamos si queréis. Bien, y ahora os voy a enseñar un poco fotos mías de un poco el desarrollo de mi trabajo desde los años 90, aunque yo empecé a finales de los 80, pero digamos que a finales de los 80 yo empecé en la carrera, mi estudio a nivel técnico de fotografía, yo estudié Bellas Artes y de hecho me especialicé en pintura porque era la manera que yo tenía de poder seguir con la fotografía. Si me especializaba en otra cosa no tenía esa asignatura y a mí lo que me gustó fue la foto. Bueno, pues yo de mis primeros trabajos como fotógrafo de viaje, en este caso me considero pues un trabajo que ya habéis visto antes, una foto sobre Nueva York. Estuvimos un mes recorriendo Estados Unidos y una semana concretamente en Nueva York. Seguimos avanzando. Bueno, en el año 96 con unos compañeros me trasladé y estuvimos una semana en Cuba y nos movimos como pudimos por allí.
La verdad que fue un viaje también muy interesante. La verdad que hacer fotos en Cuba es muy sencillo porque la gente es encantadora. Es verdad que el idioma ayuda, el hecho de que hablemos el mismo idioma, y no tuve ningún problema. La gente es estupenda. Seguimos en Inglaterra ya en este siglo, en 2008. Tuve que realizar un viaje por cuestión mía laboral de inglés, por el tema del idioma, pero yo aproveché, como siempre, para hacer fotos. Yo siempre la cámara la llevo siempre encima. Seguimos. 2010, Irlanda, un viaje de una semana con unos compañeros de Aula 7, que recorrimos un poco la mitad norte de la isla, viaje que no olvidaré nunca. Seguimos. Bien, en Italia en 2011, siempre pues un poco el edificio, la persona. Seguimos. Berlín en 2016, que estuvimos allí también unos días. Veis que todo mi trabajo es en blanco y negro. Seguimos. Praga, también con los compañeros de Aula 7 en 2017, fue un viaje estupendo en lo fotográfico y en lo que supuso a nivel de amigos, la amistad, lo que nos reímos y lo bien que lo pasamos. Seguimos. Bueno, y en 2018 un punto de inflexión en mi trabajo con el primer taller que hicimos en Aula 7 con Rafa Badía. En este caso no fue un taller de calle, sino un taller de edición de fotos. Rafa Badía estuvo mucho tiempo trabajando en revistas de viaje y él lo que se dedicaba era a editar el trabajo que otros fotógrafos le traían y entendiendo por edición no la edición técnica, sino la selección de las fotos y cómo presentarlas, qué orden llevar, cómo colocarlas y tal. Entonces vino a Málaga y nos hizo a cada uno de los compañeros que estuvimos en el taller una edición de un trabajo que nosotros presentábamos en papel, en pequeño formato, donde él pues nos explica, pues mira, estaba con esta, yo esta me parece repetitivo y tal. Y fue un taller muy, muy, muy enriquecedor. Pasamos a la siguiente. Bien, y como os decía, yo hasta más o menos esa fecha he estado trabajando en blanco y negro, ¿no? Pero es cierto que yo comencé a trabajar con cámaras digitales a partir del año 2002. Creo recordar que me compré mi primera cámara digital porque yo tenía laboratorio en mi casa montado, pero nació mi hija, la mayor, que ya tiene 23 años, y me parecía peligroso tener químicos en casa con una niña pequeña. Ya los compañeros estaban trabajando en digital y dije, me voy a quedar atrás, voy a empezar a ver de qué va esto. Y claro, obviamente, cuando ya trabajas en cámara digital, el digital te ofrece la posibilidad de tener tu toma en color y luego elegir si la quieres blanco y negro o color. Antes, esa decisión la tomábamos antes del carrete. Tú tenías que comprar carrete y decidir si color blanco y negro. Yo me acuerdo que a Estados Unidos me fui con mi cámara de blanco y negro, con mi cámara de color, con las dos cámaras, con objetivo, y yo iba muerto cargando con todo ese equipo, ¿no? Entonces, bueno, ya empezó a trabajar en color, pero realmente a finales de la década de 2010 a 2020 cuando empiezo a interiorizar el color y a que sea importante en mi trabajo. ¿Vale? Aquí os enseño dos fotos muy diferentes donde el color para mí es importante. Seguimos. Málaga, 2015. Lo bueno que tiene la fotografía de calle, a diferencia de la fotografía de viaje, es que no tienes que viajar. O sea, es que yo me pongo los zapatos y abro la puerta de mi casa y ya estoy en la calle. Y ya empiezo a hacer fotos. Yo suelo ir a mi trabajo andando, tardo unos 20 minutos y yo siempre llevo la cámara. Con un objetivo, con un pequeño angular. Yo me llevo la cámara en una bolsa discreta, voy andando y voy haciendo fotos. A veces hago más fotos, a veces hago menos fotos. A veces llego a casa y las borro todas. Hay veces que siempre salen cosas interesantes. ¿Vale? Pasamos. Vale. También en julio de 2018, en la otra asociación, en la Sociedad Fotográfica de Málaga, el SFM, realizo un taller de calle, un taller práctico de calle, salimos a la calle a hacer fotos, con Mingo Venero, que es un fotógrafo, Domingo, la contracción, es un fotógrafo del norte, de Santander,
del norte de España, pero que se ha afincado en Barcelona. Y con Rafa Badía fundaron un grupo fotográfico que fueron de los primeros grupos fotográficos, que se llamó Calle 35, en homenaje al 35 milímetros y demás. ¿Vale? Ya no existe como tal el grupo, aunque ellos mantienen la amistad. Y él había ganado un concurso muy importante de la SISA en 2017 y le invitaron a traer una exposición y nos hizo un trabajo de calle. Y para mí fue muy enriquecedor pues, ir a la calle con él, ver las luces que teníamos. Estas fotos están realizadas en el mes de julio, que es verano en España. Y pues, oye, mira esta luz, mira esto, mira los reflejos, cómo él utiliza la calle para trabajar la fotografía. Para mí fue muy enriquecedor. El año pasado, en septiembre, volvió a darnos otro taller de fotografía de calle nocturna a la asociación, que también fue muy interesante. Me llevé también un buen número de fotos. ¿Seguimos? Bien, el uso del color. El color es importante. Cuando hay color hay que usarlo. Y si hay rojo, el rojo es fundamental. Es un color que siempre llama la atención. Yo a mis alumnos en el instituto, son alumnos de secundaria, son alumnos jóvenes, siempre les explico: vosotros, yo sé que vais a trabajar con móvil, el móvil es muy discreto, y si vais a la calle, pues cuando hagáis fotos, como veáis a alguien de rojo, a por la persona de rojo, sin molestar, sin interferir. Hay que ser discreto a la hora de hacer las fotos, pero el color siempre llama la atención. Cambiamos. O el uso del contraluz. Insisto, antes lo he comentado, el contraluz es verdad que en fotografía de calle se usa muchísimo, y quizá el abuso de este tipo de fotografía hace que ya empiece o pueda empezar a perder un poco de interés. Hay que tener cuidado para no repetirse, pero obviamente si yo veo esta foto que es en el centro de Málaga, en una iglesia del centro de Málaga, que sé que tiene esa fachada y que sé que tiene esas luces a una hora del mediodía, ¿vale? Yo sé que si paso por allí voy a pescar estas fotos, por lo cual lo hago, inevitablemente. No sé si conocéis la teoría del pescador y del cazador. El cazador es el que va por la calle haciendo fotos indiscriminadamente a todo lo que ve, y el pescador es el que en un momento determinado ve un sitio que le llama la atención, piensa: uy, este sitio, pasando una persona, voy a tener esta foto. Pues te espera a que las cosas ocurran, y generalmente haces varias fotos y luego seleccionas las que consideras que son las más interesantes. Continuamos. Bien, esto es en Antequera, una ciudad que está aquí apenas media hora en coche de Málaga. Y yo me muevo mucho también por Antequera, porque también formo parte de la asociación antequerana y voy mucho, y me encantan sus calles, me encanta hacer fotografía de la calle. Y bueno, pues como ejemplo de fotografía, donde utilizo también el contraluz como arma para ordenar la foto. Seguimos. Bien, los reflejos, otro tema que es interesante, ya lo he comentado antes cuando hemos visto la foto de Gruyère, y si puedo, pues lo utilizo, viene muy bien. El segundo reflejo, los escaparates, vienen muy bien pues para hacer esa simetría. Esto es justo al lado de mi trabajo, o sea, esto lo veo todos los días, y es raro el día que no pase por allí y diga: uff, tengo muchísimas fotos de este estilo. También es cierto que si abusas, pues llega un momento que es aburrido, ¿vale? O el uso, por ejemplo, yo me acordé de Alex Webb, y veis las chicas, no sé si acordáis la foto que habéis visto antes en la playa nocturna, el carrito este de las palomitas de maíz, no sé cómo lo llamáis allí, y veíamos la ventana de eso y veías a una chica pasando. Pues ahí está la idea, ¿no? El enmarque. Seguimos. Las luces artificiales, cuando me encanta trabajar, cuando puedo trabajar de noche. A mí me gusta mucho trabajar solo a la hora de hacer fotos. Generalmente el 90% de las veces suelo trabajar solo. Voy a mi ritmo, y si hay luces artificiales en momentos delicados, me ayuda mucho a componer, y suele funcionar muy bien para el color. Seguimos. El atardecer, para mí, es un momento mágico. Siempre pilla esas luces y se consiguen cosas interesantes. Vale, esto pertenece a una serie que algún día acabaré y que me gustaría que acabara en un libro. A ver cómo lo hago. Seguimos.
Bien, y como generalidad y como características técnicas, cuando hagáis fotos de calle, mi consejo es que utilicéis la cámara que tengáis más pequeña posible. Hoy en día es verdad que antes lo teníamos más complicado con las reflex y demás, ¿no? Pero actualmente ahora, por ejemplo, con las cámaras APS-C, son cámaras muy discretas, o yo que sé, las cámaras compactas, la Ricoh GR3 es una maravilla para eso. Para mi gusto la pega que tiene es que no puedes abatir la pantalla porque no tiene visor. Pero es una cámara muy discreta para la calle, se funciona muy bien. La óptica, yo suelo trabajar con ópticas fijas. Yo trabajo con un 19 milímetros, que es un equivalente en APS-C al 28 milímetros. Me encantaría trabajar con el 35, creo que el 35 es la óptica ideal para fotografía de calle, pero a mí todavía me cuesta trabajo, tengo el ojo muy entrenado para el 28. Y Rafa Bodía, por ejemplo, siempre me dice que tengo que hacerlo con el 50, que sería lo más cercano, digamos, al ojo humano. Y algunas veces he salido con el 50, pero es que estoy tan habituado al 28, yo tengo una visión muy periférica, hay fotógrafos que tienden más al detalle, y me cuesta trabajo el 50, me cuesta mucho trabajo. Antes hemos visto el trabajo Soundlater, si tenéis un teleobjetivo pequeñito, también puede ser interesante. Lo que pasa es que el teleobjetivo tiende a aislar la imagen, se nota mucho que estás lejos, y el angular lo bueno que de alguna manera te hace estar dentro de la fotografía, ¿no? de la imagen que estás haciendo, y a mí me gusta más, pero en fin, gustos colores, ¿vale? La cuestión, insisto, es no llamar mucho la atención, pasar lo más desapercibido posible. Insisto, yo suelo salir con ropa muy discreta, nada de rojo. Intento, por ejemplo, en verano, a mí me gusta ponerme gafas de sol porque me molesta mucho la luz, pero cuando hago fotos intento que la gente me vea los ojos, porque si no me ven los ojos parece que estoy haciendo algo raro, y entonces la gente como que no, que se mosquea. Y siempre intento llevar una sonrisa de oreja a oreja, que no parezca que estoy haciendo algo malo, y no me escondo. Cuando hago fotos de calle yo voy con la cámara en mano, la llevo delante e intento que la gente me vea y que me vean haciendo fotos. Es más, muchas veces paso un rato en un mismo sitio, me espero, alguna foto a veces desinteresada, y cuando yo veo lo que me interesa es cuando ya me paro y empiezo ya a trabajar mejor. Por eso, en general, intento evitar ir con gente. Tengo un buen amigo, no sé si me estará escuchando, pero con el que salgo a veces a hacer fotos cuando me llaman, oye, vamos a hacer una fotillo, y yo la verdad que lo hago, pero yo casi que lo hago más por la cerveza que nos tomamos después, porque casi que prefiero ir solo, ¿no? Bueno, hay que intentar trabajar con buena luz. Entonces, como nos interesa captar que la imagen quede bien retenida, pues intentar no bajar de 250 o 500 de velocidad. No siempre se puede, obviamente. Yo suelo trabajar a 250, 500 f8. Normalmente suelo trabajar con preferencia a la apertura, pero últimamente es verdad que me estoy acostumbrando a trabajar en manual. Suelo trabajar con 500 f8. Si veo que ya la luz empieza a aflojar, pues o bien paso a 250 o bien abro un poco el diafragma. Como sé que tengo angular, profundidad de campo voy a tener, ¿vale? Y la ISO automática. Ya dependiendo de vuestra cámara, para eso hay que hacer pruebas. Yo sé que mi cámara hasta 1600 va bien, porque es APS-C. Con la reflex, evidentemente, no tengo tanto problema. Pero con la APS-C yo sé que hasta 1600 más o menos va bien. Y es verdad que hoy en día se corrige muy bien el tema del grano, aunque yo intento evitar las correcciones digitales, ¿vale? Pero vamos, insisto, yo siempre trabajo con preferencia al diafragma, para nada más que estar preocupado para jugar con la velocidad, enfoque automático, ¿vale? Generalmente yo lo hago al centro y recuadro, voy recuadrando, yo soy bastante rápido trabajando, ya depende también de la rapidez de vuestra cámara, ¿vale? Y si domináis la hiperfocal, que a mí me cuesta bastante, pues adelante, con la hiperfocal se trabaja muy bien, porque sabes lo que te va a quedar. Vale, que la luz no es buena, que no siempre es lo que queremos, pues intentar evitar bajar de unos 100, como todo, esto depende del pulso de cada uno, unos 60, por debajo de unos 60 mal,
sobre todo si la persona que vaya a hacer está muy cerca, va a salir movido fijo, ¿vale? Y si podéis, pues eso, el modo S, de preferencia la velocidad, ¿vale? Vigilar el diafragma por la pérdida de profundidad de campo que vamos a tener, ¿vale? Que siempre es interesante para crear plano. Y luego la ISO, entonces, lo que acabo de decir, entre de 100 a 1600. Yo últimamente, con buena luz, como ya tengo la ISO automática, la pongo entre 100 a 800, si ya veo que baja, añado hasta 1600 y tiro con eso, ¿vale? Insisto, ya depende un poco de cada cámara, eso tenéis que estudiar vuestras cámaras. Y en principio, si pasa al siguiente, creo que no hay nada más, a ver. Vale, pues muchas gracias por vuestra atención. Os dejo ahí las referencias de mi Facebook y de mi Instagram. En cualquier caso, Fran os la puede pasar si queréis. Y aquí se me ha olvidado apuntar la página web, que básicamente es joseramossanjose.com. Si me buscáis José Ramón San José Ruiz Gómez por internet, la vais a localizar. La web no la tengo totalmente terminada, la presento ahora en octubre, pero vamos, ya podéis acceder y ahí evidentemente es donde vais a ver el trabajo de una manera más ordenada, y en Instagram, ¿vale? Os agradezco la atención, espero que os haya servido de algo y nada, aquí me tenéis para todo lo que queréis y las preguntas que queráis. Vale. O sea, realmente toda una cátedra, un fuerte aplauso desde Ciudad Compartida para ti. Creo que todo el mundo ha quedado muy complacido. Vale. Solo quería felicitar a José Manuel, es la cosa, a Pepe. A Pepe. Porque, oye, fue fascinante tu exposición. Me asombra muchísimo la coincidencia que tenemos, sobre todo en cuanto a gustos de los fotógrafos. 4 o 5 de ellos los considero unos grandes maestros. He aprendido muchísimo mirando su trabajo y siempre los recomiendo en los talleres que he dado. De verdad que las coincidencias son enormes y me agrada mucho tu trabajo. Y la forma como planteaste toda esta charla me parece muy pedagógica. Así que, bueno, un gran abrazo, Pepe, y en algún momento me voy a ir porque tengo otro compromiso, pero estoy muy satisfecho por la conversación, por tu charla, y bueno, estoy pendiente de ver tu trabajo en las redes, ¿de acuerdo? Un gran abrazo y muchas gracias por tu participación. Gracias, Alejandro. Gracias a vosotros. Hola. Buenas tardes. ¿Sí me escuchas? Sí, perfectamente. Ok, mira, mi pregunta era con respecto a la edición. ¿Cuál podemos utilizar mejor, las capas de Photoshop o una edición plana con Lightroom, con blanco y negro, con un look predeterminado? Porque estamos a punto de tener una exposición en blanco y negro con Street Photography. Y pues nada, estoy ahí, si tomamos la foto directo en blanco y negro, con el balance de blanco en blanco y negro, entonces, ¿es lo mejor editarla poco o editarla? Vale, te contesto. Mira, yo cuando empecé en fotografía digital, yo venía de la fotografía química, como me imagino que más de algunos que tenemos por aquí, a mí me costó muchísimo, porque a mí todo lo que es la informática no va conmigo. Entonces, a mí me costó muchísimo y yo empecé con Photoshop, que era lo que había al principio, ¿no? Y me costó, insisto, la vida. O sea, el primer día que yo me senté delante de un ordenador y dije, vale, estoy viendo mis fotos, ¿y ahora qué? O sea, lo que se llama el flujo de trabajo me costó muchísimo. Bien, te comento, en fotografía de calle se valora muchísimo que la edición sea lo más sencilla posible. ¿Vale? Cuando digo esto no quiere decir que no edite. O sea, todas mis fotos tienen edición. Con mis fotos bien sí, trabajo en color, juego con los contrastes, el brillo, contrastes, pero poco más. Yo no quito ni pongo ningún elemento. Okay. Si a mí me entra un pie en la foto, me entra un codo de alguien, ese codo de alguien, hombre, si puedo reencuadrar un poquito, pero un poquito. Si yo veo que es mucho, es que la foto no me vale. Okay. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, en fotografía de calle se valora muchísimo que la edición sea lo más, no digo plana,
lo más sencilla posible. Okay. ¿Vale? Yo sé que, por ejemplo, Rafa Badía apenas hace la foto. Y yo noto mucho cuando una persona pasa sus fotos de color a blanco y negro y no sabe mucho de edición porque suelen quedar en blanco y negro muy planas. Sí. ¿Vale? Porque no sabe jugar simplemente con contraste y brillo. Ya está. ¿Vale? Entonces, hay que hacer otro tipo de cosas. Sí, claro. eso es muy importante porque yo me voy más hacia el blanco y negro y pues nada, cometí un error en una exposición anterior que creía que era blanco y negro, no era blanco y negro. Y bueno, me quedo con una frase que leí suya por allí, que no es tomar fotos, sino saber ver la foto. O sea, no perder tanto tiempo, entonces me quedo con eso, pero lo reconozco, gente de Ciudad Compartida, ando muy nerviosa con esta exposición, pero la vamos a lograr. Vale, claro que sí, claro que sí. Te digo que se aprende de los aciertos y se aprende muchísimo más de los errores. Sí, estoy segura de eso. Muchísimas gracias por tu tiempo, Pepe. Me equivoco el 90% de la vez. De verdad, muchas gracias por el tiempo y felicitaciones a todos. Me tengo que retirar. De verdad, gracias, Fran. Gracias a todos acá y espero que veas nuestra foto en la exposición. Claro, de hecho está comprometido como jurado. Está comprometido como jurado. Oh, qué compromiso, ¿no? Pues aquí tenemos a los tres jurados. No sé si está también Aarón, pero está Luis Duarte, que va a ser jurado contigo, Pepe, y Aarón Sosa, de Imago Fotografía. No sé si estará por allí, Aarón. Bueno, estoy viendo los coordinadores. Veo a Héctor Puche, que tenía tiempo que no lo veíamos por aquí por los grupos. Saludos, Héctor. Bueno, está el micrófono abierto, muchachos. Vamos a aprovechar que tenemos a Pepe aquí. Ay. Vale, os comento otra cosa. Muchas gracias, Pepe. Chao, saludos. Fíjense. Saludos. Antes ha comentado alguien, he visto por el chat, que si Lightroom o Photoshop. A mí me da igual, lo que cada uno se sienta más cómodo. Creo que Photoshop está más pensado para la edición y para vídeo y Lightroom está más pensado para la fotografía. Pero yo empecé en Photoshop, o sea, tengo Lightroom pero no lo uso. Realmente es que no lo uso porque mi flujo de trabajo lo tengo ya tan creado para Photoshop que me cuesta mucho trabajo pensar ahora cómo cambiar todo el trabajo para Lightroom. No me apetece. Ok, por aquí preguntan cómo puedo estar en el grupo de Ciudad Compartida. Fácil, Miguel. Por aquí Miguel pregunta en el chat que cómo puedo estar en el grupo de Ciudad Compartida. Fácil, Miguel. Ya te incluimos y bueno, allí te vamos las normas del grupo. ¿Alguna otra pregunta para Pepe? Bueno, por mi parte, desde Málaga y desde el grupo fotográfico Aula 7 al cual perteneces, muchísimas gracias por la charla tan magnífica que nos has ofrecido. Hasta muy prontito. Gracias. Bueno, realmente ha sido extraordinaria. Primero porque estamos, como decía Nat, en víspera de montar una colectiva digital con todo el grupo de Ciudad Compartida. Ya tenemos 31 miembros inscritos y bueno, ya siempre es costumbre cuando vamos a hacer una colectiva tomar el tema y buscar a alguien de mucha experiencia. En este caso te pescamos a ti, Pepe, y para que todos pues tengan un concepto un poco más claro de por dónde va la exposición. Bueno, luego de esto los chicos van a renovar su portafolio y por aquí tenemos una pregunta de Mercedes Prado. ¿Puede abrir el micrófono? Muchas gracias. Y bueno, ya veremos los resultados en la colectiva, ¿vale? Perfecto. Preguntas, chicos. Bueno, fueron dos horas, casi 2 horas contigo, Pepe. Están grabadas, las edito y las monto y se las comparto a todos. Un fuerte aplauso para todos, la verdad ha sido un placer una vez más haber compartido con todos, contigo, Pepe, con todos los coordinadores de Compartida. Creo que batimos récord en esta oportunidad con la cantidad de personas. Pues muchas gracias por querer contar conmigo para esta charla. Para mí ha sido muy entretenido y si os ha servido de algo, pues me alegro. Espero con mucho interés ver esas fotos, a ver qué tal y ya me contaréis.